Yo quiero preguntar, Bambino. Tu tío cuidar bien? Madre mía, qué extraño. Yo le Hola. Bonjour. Bonjour. Hola, Bambino. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi bebé? Está en casa. Ah, ¿esto casa tu tío? ¿Ah? Está bonito, quiero ver. Quiero ver a casa tu tío. Enséñame todos, por favor. Wow. Esto para qué en casa, está bonito. Oh, No es nuestra casa. ah, esto casa para quién. Es casa de mi tía. Ah, hola, bonjour, bonjour. Mhm. Ajá. Tu, tu tía casa está bonito, ¿ha? ¿Ha, Bambino? Tu tía casa está bonito, ¿ha? ¿Ah? Casa tu tía está bonito. ¿Ah? Ujú. Quiero ver. Tele está grande. Oh, oh, bonito. ¿Cómo? Ujú. ¿Cómo es? ¿Esto dónde está? Quiero ver afuera. Wow. Wow. Bonito, ¿ha? Ujú. Quiero ver otro. Arriba. ¿Otro dónde? Atrás, afuera. Ah. Wow. Está bonito. Ujú. Ah, Bambino, ahora tú contento, ¿ha? Oh. Hay que hablar con tu tío. Yo mandar dinero, falta poco, ¿ha? Para comprar comida a todos, ¿no? ¿Tú contento con tu tío? ¿Por qué no hablar? ¿Ah? ¿Por qué no hablar? Antes tú hablar mucho. ¿Ah? Bambino. Antes tú hablar mucho porque ahora no quieres hablar. Antes tú hablar mucho porque ahora no hablar. Écoute ce qu'il parle là. Moi, je comprends pas. No, no es, habla española. No, Bambino saber español. Voilà. Bambino, tú sabes español, ¿no? Oh, por qué tú no hablar? Yo voy a hablar. Hay que arreglar tu teléfono, yo no ver tú. Quiero ver. Ajá, así, bien. Oh. Mm, pues, guapo, ¿ah? Gracias. Oh, porque tu tío Raúl no está guapo. Tú estás guapo. Oh, la verdad. Yo guapo también. Mm. ¿Cómo estás tu hermanito, Liam? Está en casa, duerme. Está en casa, duerme. ¿Qué tú comer hoy? ¿Carne? ¿Todos los días carne comida?
Mhm. Mm. Quiero ver la puerta. Quiero ver afuera. Enséñame. Mm. ¿Esto tu tía? ¿Ah? ¿Tu tía? Mm. Mm. ¿Cómo? ¿Cómo tía? ¿Mm? ¿Cómo tu tía? Está bien. Está bien. Esto, ¿tu tía, hermana tu mamá? ¿O tía tu mamá? ¿No entiende? Mm. Mm-mm. Yo quiero preguntar, Bambino. ¿Tu tío cuidar bien? Mm. ¿Cómo cuidar? Enséñame. ¿Cómo? Bien. ¿Por qué bien? Bien. ¿Cómo? Él, él me guarda. ¿Él cómo? Él me guarda. Él cuidar bien, tú. Mm. Ujú. Ahora no triste. Contento. Contento. Pero cuando tu mamá, ¿tú quieres regresar o no? Mm. ¿Tu mamá, tú quieres regresar? ¿Volver? Mm. ¿Volver Gabón? Yo no sé. Como yo no sé, ¿tú no quieres? ¿Quieres? Yo quiero. Oh, ¿tú quieres? Tío Raúl. Yo vas a venir. Ah, yo venir o tú? Yo. Ah, Yo voy a venir. tú vas a venir aquí. ¿Por qué? ¿Tú quieres ver Filipinas? Mm. Oh, ¿por qué? ¿Qué Filipinas? ¿Qué hay aquí? Yo no sé. Oh, ¿por qué tú no sabes? Tú quieres venir aquí pero tú no sabes qué hay aquí? Hay mucho pollo aquí. Mucho pollo. Mucho comida. Ujú. Mm, Mucho comida aquí. Ujú. Hay que hablar a Liam tiene leche hoy. Sí, ¿no? Mm. No hay problema. Cuando falta poco yo mandar dinero, ¿ok? Hay que comprar caramelo, ¿ha? Mm, ¿Qué más? Galleta. Galletas. Mm, Leche. ¿Tú quieres? Mm. Hay que, yo, no, yo quiero ver yo no arreglar tu teléfono. Mm. Arreglar tu teléfono. Así. Ajá. ¿Qué tú extrañar a tu mamá? ¿Comida? Ujú. ¿Tú extrañar a Wesley? Mm. Tío Raúl. Mm. La verdad. Ajá. Yo he comprado una pistola para ti. Grande. ¿Dónde está? ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ver la pistola? Mm. Okay, mañana yo coger. Después yo enseñar tu de pistola yo comprado para ti.
bisikleta. ¿Tú quieres bicicleta? Mm. Oh, ¿qué tú más quieres? ¿Bicicleta o pistola? Bicicleta. ¿Bicicleta o tableta? Tableta. Tableta y bicicleta. Ah, solo uno. Solo uno. ¿Tableta o bicicleta? Tableta. Yo llevo el teléfono. Ah, ¿tableta o teléfono o bicicleta? Solo uno. Teléfono. Teléfono, vale. Oh. Pero también a tu tío, yo mandar teléfono con tu tío, ¿vale? Para cuidar tú. ¿Ok? Hay que hablar hay que hablar a tu tío, ¿ha? Yo mandar teléfono para él. Ajá. O, ¿tú también teléfono o tableta? Teléfono. Teléfono, no hay problema. Hay que hablar tu tío, ¿ha? Yo traer también teléfono para él. ¿Ok? ¿O por qué tú no dices gracias? Gracias. ¿Por qué tú olvidar? ¿Ah? ¿Por qué tú olvidar decir gracias? ¿Ah? ¿Por qué tú no decir gracias? Gracias. Yo no escucha. Gracias. Francés. ¿Qué francés gracias? ¿Mm? Francés. Merci. Merci. Merci beaucoup. Okay. Hay que hablar a tu tío, ¿ha? Okay? Oh, aparte de teléfono, ¿qué más? Chocolate. ¿No quieres chocolate? Bicicleta. O balón. ¿Tú quieres balón? ¿Ah? ¿Por qué no quieres balón? Arreglar tu... Balón barón. Balón va a romper. Masisira. Hay que arreglar tu teléfono. Vale, no. Mañana, llamarme. Después, yo enseñar de pistola yo comprado para ti. ¿Ok? ¿Qué va a decir? ¿Qué tú puedes decir? ¿Sin gracias? Gracias. ¿Es francés? Francés. Merci. Oh, vale, hasta mañana, ¿ha? Llamarme, ¿ok? ¿Ok? Ajá, vale. Bye bye. Bye-bye. Adios. Bye bye. Obiang. Merci, Obiang. Okay. Nagpadala kasi sa akin ng picture yan, si Kuya Obiang. Kaya natuwa naman ako. Sabi ko, saan bahay ito? Ang ganda ng bahay. Kaya actually, ito ang bahay talaga nila. O, eto, ayan. Kumakain sila ng sopa de cacahuete. Yan talaga bahay nila, Obiang. O, ayan. Ito yung sinasabi nila na ayaw nila dito, na hindi kayang alagaan kasi laki daw ni Bambino. Sabing ganon. O, ayan si Bambino. Ganyan po. Nagsabi ko, para ako, siguro naiinip. Gusto nila TV, 43 inches. Grabe ang presyo. Ayan. So, ayan po mga amigo, nakakatuwa naman nakausap natin. Kahit ako lang kuda ng kuda. Importante mga amigo, ay
nakausap ko at lagi ako ina-update ng kanyang kapatid. Basta, kasi nanonood din ng vlog si Joanna sa atin eh. So at least updated tayo at si Joanna. At okay na okay po si Bambino. Yun naman importante. Okay yung mga anak niya. Ngayon daw natutulog doon. So, ewan ko, si Bambino mula nung bigla na siya naging ganyan. Medyo hindi na siya madaldal, hindi kagaya before. So, ayan po mga amigo, thank you so much po sa product episode nito. God bless po.